Contar. Bueno, ¿Verdad? hola a todos, gracias por la paciencia de estas dificultades que tuvimos, pero bueno, bienvenidos al seminario estudiantil de altas energías y gravitación. Hoy está con nosotros Eli Bayona, que trabaja con el doctor Hernando Quevedo y va a presentar su trabajo de licenciatura que llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia. Y pues, si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden interrumpir, ¿verdad? Sí. Y Eli seguro que les responderá con gusto. Entonces, pues, bienvenida Eli, adelante. Bueno, mi nombre, como dijo Miguel, es Eli Bayona. Voy a presentarles el trabajo que realicé en licenciatura con el profesor Alexis Larrañaga. Fue un trabajo que propuso el doctor Hernando Quevedo aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, y vamos a hablar de aspectos físicos y geométricos de la métrica Q. Entonces, los objetivos de la charla van a ser... primero vamos a hacer unos preliminares, vamos a intentar introducir algunos aspectos que voy a necesitar durante la charla, vamos a introducir las nociones de esos aspectos. Vamos a hablar sobre propiedades físicas de la métrica Q, propiedades geométricas de la métrica Q, y llegaremos a la hipótesis de censura cósmica y ver cómo se relaciona esta con mi métrica. Listo. Entonces vamos a iniciar con el concepto de variedad. Entonces, la noción básicamente es que vamos a tener un conjunto de puntos y cada punto vamos a hacer como subconjuntos de tal manera que cada punto tenga un entorno que sea plano. Y vamos a intentar que las intersecciones entre estos conjuntos se comporten como nosotros queramos. Entonces, básicamente una analogía interesante de variedad es como la guía Roji, en donde tenemos muchas hojas planas y podemos unirlas para formar una estructura que no es plana. Entonces, localmente tenemos algo plano, pero globalmente pues ya va a tener una estructura diferente. Estamos acostumbrados a este diagrama. M va a ser la variedad. Yo lo veo y me gusta verlo como que es el espacio abstracto, físico real. Y vamos a construirle unas funciones que van a ser estos phi alfa y phi beta, que vamos a ponerle coordenadas a este mundo físico real. Estas coordenadas van a ser tales como las intersecciones entre abiertos, entre subconjuntos de la variedad, van a comportarse como queremos y van a tener ciertas condiciones para que sea variedad. Pero pues esta es la noción. La segunda noción que necesitamos, que va a ser la más importante debido al título de la charla, es la métrica. Entonces, recordemos que nuestro gran amigo Pitágoras nos enseñó que la distancia entre dos puntos puede ser calculada como el cateto adyacente más el cateto opuesto al cuadrado cada uno, y eso nos va a dar una noción de distancia al cuadrado. Entonces, eso es una noción de distancia en un espacio plano. Cuando los hacemos pequeños, diferenciales, vamos a introducir el dx a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos algo un poquito más complicado, una estructura más complicada? Entonces ahí es donde se introduce una noción, un objeto matemático que se llama métrica, que es el GMU, y este objeto matemático nos va a decir cómo nuestro espacio-tiempo se va a curvar y cómo vamos a poder hacer mediciones de distancias en este espacio, ¿no? Evidentemente, pues la esfera no vamos a poder trazar como una línea recta para mirar la distancia, sino vamos a tener que hacer algo un poquito más complicado. La definición formal pues, de métrica sería que es un tensor que recibe dos vectores y devuelve un escalar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la noción de distancia nosotros recibíamos dos puntos y arrojábamos un numerito que era una distancia. Entonces esto más o menos va a ser pues como métrica, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos la noción de distancias, necesitamos saber de métrica, de cómo nuestro espacio se está curvando, queremos ver, bueno, cuál de todas esas posibles métricas nos va a describir algo físicamente real.
Entonces, para ello llegaron las ecuaciones de campo de Einstein, para decir cuáles de estas métricas iban a ser correctas respecto a la materia que teníamos. Entonces, aquí están las ecuaciones de campo de Einstein. Bueno, estos son tensores, objetos geométricos, y este es el tensor de momento-energía, un objeto que nos da razón de la materia que va a estar en nuestro, como en nuestro espacio-tiempo. Una frase muy famosa y que me parece que es muy útil a la hora de ver esta ecuación es entender, es la de que a un lado de la ecuación está la parte geométrica diciendo a la materia cómo moverse, y al otro lado de la ecuación está la materia diciéndole al espacio cómo curvarse. Lo que siempre nosotros estamos acostumbrados a ver es esto, ¿no? Como una sábana donde aparece un objeto que la deforma. Que me parece una ilustración intuitiva muy bonita. Luego veremos de dónde sale como explícitamente. Otra noción también es esta, que lastimosamente no se ve muy bien, que resulta que pues esta noción de la sábana ocurre en todas las direcciones, ¿no? Es una simetría, hay una simetría en todas las direcciones angulares, entonces pues una forma intuitiva un poquito más cercana sería con esta imagen. Listo, entonces lo siguiente que me gustaría que charláramos era sobre las geodésicas. Entonces las geodésicas, no, y no se ve las líneas rojas, no se ven, ¿cierto? Bueno, resulta que ahora que nuestro espacio-tiempo está curvado, vamos a... No, tampoco. Bueno, ahora que nuestro espacio-tiempo está curvado, vamos a poner partículas pruebas. Vamos a poner partículas pruebas y la idea es ver cómo esas partículas van a comportarse, van a moverse en este espacio-tiempo. Básicamente, recordemos en electromagnetismo, donde teníamos partículas pruebas que no modificaban el campo y veíamos más bien como sus trayectorias. Otra noción importante va a ser los vectores de Killing. Entonces los vectores de Killing ya es un poquito más complicado, espero que algunos ya hayan escuchado su nombre. Los vectores de Killing nos hablan de las simetrías del sistema. Lo que pasa es que las ecuaciones de campo de Einstein son ecuaciones muy complicadas, altamente no lineales y acopladas. Entonces, para solucionarlas vamos a necesitar de ayudas, y una de las ayudas va a ser respecto a la simetría del sistema. Entonces, un vector de Killing es uno tal que satisface, es un K-nu tal que satisface esta ecuación, que es la ecuación de Killing. Viene de las simetrías, como siempre, tratan sobre derivadas en nuestro espacio-tiempo, bueno, en general, tratan sobre derivadas y cantidades que se conservan. Esta derivada va a ser, bueno, más formalmente es una derivada del I, y nos van a decir cómo un campo vectorial va avanzando sobre una trayectoria de tal manera que se conserva el CAMU. Hay una simetría en esa dirección que nos dice el CAMU. Antes de avanzar, con respecto a las ecuaciones de Einstein, se me olvidó decirles algo. Otra de las cosas que necesitamos para que las ecuaciones sean más fáciles de trabajar es que si, por ejemplo, queremos analizar un sistema así, vamos a solucionarlo en el exterior de este objeto que pusimos en el centro. Y cuando lo ponemos en el exterior, pues decimos que las ecuaciones de campo están en el vacío. Entonces este término de aquí va a anularse y vamos a tener una simplificación grande pues a nuestras ecuaciones. Listo, entonces vamos a iniciar con la métrica quizás más famosa, que es la métrica de Schwarzschild. Bueno, esta otra que es la más fácil, que es la de Minkowski, que nos habla sobre un espacio plano. Entonces tiene todas las simetrías, el espacio-tiempo con más simetrías, y tiene nuestra coordenada temporal, ¿no? Recordemos que en la relatividad general pues vamos a incluir en nuestra descripción la coordenada temporal como el tiempo, como una coordenada más. Entonces esta es la métrica de Schwarzschild, y voy a necesitar que la recuerden mucho, porque pues vamos a estar haciendo analogías todo el tiempo a la métrica de Schwarzschild. Entonces tenemos en la parte final, la más bonita, la métrica de una esfera.
Entonces esta va a ser una métrica de una esfera, entonces tenemos simetría en las dos coordenadas angulares, en θ y en φ. En la coordenada temporal y la radial ya no aparecen términos nuevos respecto a la métrica de Minkowski y estos términos nuevos van a traer consecuencias. La primera que podemos ver es que cuando r es igual a 0, en el primer término obtenemos como un infinito. Entonces ahí hay problemas. ¿Qué pasa ahí? Cuando r es igual a 2m, obtenemos que este término es 1, 1 menos 1, a la menos 1, obtenemos otro término que diverge. Entonces la primera pregunta que podemos hacer es, bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, mientras que no sepamos qué pasa ahí, vamos a decir, bueno, tomemos que r es siempre mayor que 2m y nos olvidamos de esos dos puntos. Al final de la charla vamos a ver qué ocurren con ellos dos. Entonces vamos a iniciar con la métrica Q. Entonces esta es la métrica Q, se las presento. Está un poco feita, tiene muchos términos extra, y entonces para familiarizarnos un poquito con esta métrica, pues comparémosla con la de Schwarzschild. Entonces primero notemos que no hay términos raros o locos más allá que el término Q. Tenemos también las coordenadas angulares θ, φ, tenemos la coordenada radial, un parámetro que puede parecerse, y en efecto va a ser la masa del objeto central, pero tenemos aquí un término grande, ¿no? Y tenemos aquí unas potencias a la 1 más q y a la menos q. Entonces, primero miremos que cuando q es 0, ¿qué ocurre? Entonces, cuando q es 0, este de acá se reduce a este de acá. Y este de acá desaparece, este de acá también desaparece y nos queda, o sea, queda igual a 1, y nos queda este término de acá, que es este mismo de acá. O sea, la métrica de Q es una generalización a la métrica de Schwarzschild. La métrica Q incluye la métrica de Schwarzschild cuando Q es igual a 0. Y eso va a implicar que cada vez que queramos hacer algo con la métrica Q, vamos a intentar generalizar las cosas que ya conocíamos de la métrica de Schwarzschild y ver qué cosas cambian y qué cosas se mantienen iguales. Entonces voy a iniciar con la derivación, ¿no? Entonces, si uno ve una métrica así de complicada, lo primero que uno se puede preguntar es, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo se inventaron esos términos o qué pasó? Y la derivación de esta métrica, que se realiza en el trabajo que les comento, es a partir de un paquete de métricas mucho más grandes que se llaman las métricas de Weyl. Son métricas de espacios-tiempos asintóticamente planos y significa que en distancias muy lejanas se parece a Minkowski, al espacio-tiempo plano. Después tocaré más a fondo este tema de asintóticamente plano. Pero bueno, estas métricas son asintóticamente planas y también son soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein en vacío. Y tiene simetría axial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estas en otras coordenadas, porque pues así es más corto verlas. Son coordenadas pseudocilíndricas. Y para que en efecto satisfagan las condiciones de campo de Einstein, van a tener que satisfacer estas dos funciones nuevas, phi y gamma, psi y gamma, van a tener que satisfacer estas tres ecuaciones para satisfacer las condiciones de campo de Einstein. Van a depender solo de la coordenada, esas dos funciones, de la coordenada ρ y la coordenada z. Entonces, pues de ahí se puede encontrar una derivación. Hay que encontrar las transformaciones correctas para encontrar esta derivación, pero como esta métrica de Weyl incluye la métrica de Schwarzschild, entonces es lo mismo de siempre, ¿no? Generalizar lo que ya sabemos de Schwarzschild y aplicarlo a la métrica Q. Listo, entonces vamos a intentar interpretar qué coordenadas tenemos y qué cambios hay respecto a la métrica de Schwarzschild. Entonces vamos a iniciar con las coordenadas angulares. Entonces vamos a escoger un observador de tal manera, no sé si... ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, sí. La métrica de Weyl entonces generaliza a la de Q y a la de Schwarzschild. Y muchas más. Muchas. Un paquete grande. Pero pues ahí están metidas esas dos. Después les contaré por qué pues, mi trabajo se concentró en la métrica Q. Entonces, bueno, vamos con interpretación de coordenadas. Para la coordenada angular vamos a escoger un observador tal que R sea constante, igual a una R mayúscula, y T constante. De tal manera que,
por aquí está, de tal manera que este término de acá, este término de acá y este término de acá se anulen, ¿no? Si son constantes, sus diferenciales van a hacer que esos dos términos se anulen y nos quedamos con esto. Y R es R mayúscula. Aquí está. Entonces, eso es la métrica de Schwarzschild. ¿Qué significa esto? Pues recuperamos la métrica de una esfera de radio R cuadrado. Significa que las coordenadas angulares en la métrica de Schwarzschild en realidad nos hablan del elemento de línea de una variedad con esa simetría angular. Pues. Y entonces, bueno, queremos ver qué es lo que pasa con la métrica Q. En realidad también podemos hacer esa interpretación de las coordenadas angulares y pues no, salen estos términos mucho más complicados. Y aunque esto es una constante para un Q fijo y esto es una constante para un Q fijo, que los podemos meter en las... estos son redefiniciones, A y B, pues sigue siendo bastante complicada, ¿no? Tiene el seno de teta cuadrado y pues ya no van a ser el mismo elemento de línea de una esfera. Sin embargo, como vienen de la métrica de Schwarzschild, seguimos llamándole coordenadas, ahora les llamamos coordenadas pseudoesféricas y siguen teniendo los mismos rangos. Listo, ahora la coordenada temporal, esta pues es bonita. Vamos a escoger un observador que está en una posición fija y entonces vamos a iniciar con la métrica de Schwarzschild. Entonces la métrica de Schwarzschild se va a reducir a esto. Entonces recordemos que el tiempo propio es lo que estamos midiendo, lo que mide un observador, este observador, ¿sí? Entonces es el tiempo que mide ese observador. Entonces el tiempo propio es lo que nos va a dar la parte física de este elemento de línea de ese cuadrado, ¿no? Y entonces el tiempo propio bueno, es simplemente un cambio de signo ahí. Ok, esperen que se me ha olvidado que seguía. Y entonces podemos decir que nuestro observador está en un R muy lejano, un R tendiendo a infinito. Entonces cuando R tiende a infinito, este término es aproximadamente 0 y el tiempo propio es de t cuadrado. Entonces la interpretación del t coordenado va a ser el tiempo que va a medir un observador que se encuentra en un R infinito. Entonces va a ser como el tiempo de un observador asintótico. Ahora hay algo muy interesante en esta parte y es que como dijimos que R siempre iba a ser mayor que 2m, entonces este término es más pequeño que 1, entonces 1 menos algo chiquito pues queda chiquito y obtenemos que el tiempo propio va a ser menor que este de t infinito. Esto lo que nos lleva es al corrimiento al rojo gravitacional y el factor del corrimiento al rojo gravitacional va a estar dado por este término de acá. ¿Por qué corrimiento al rojo? Pues recordemos que el tiempo es inverso a la frecuencia. Corrimiento al rojo sería que el observador asintótico ve una frecuencia más baja, ¿cierto? Una frecuencia más baja y como esto es inverso, pues queda invertido esta desigualdad y el observador asintótico pues ve un corrimiento al rojo gravitacional. Entonces, ¿qué pasa? Esto es en Schwarzschild, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la métrica Q? El mismo observador obtenemos este término y tenemos una potencia extra de 1 más Q. Volvemos a obtener el tiempo propio y nuevamente obtenemos esta desigualdad y ustedes me podrían decir, no, pero pues esta desigualdad no siempre se va a cumplir porque ahora tenemos esta potencia. ¿Y qué pasa cuando Q es menor que menos 1? Para que la potencia se vuelva negativa. Y yo les responderé que eso no va a pasar porque físicamente más adelante veremos que Q siempre tiene que ser mayor que menos 1. Entonces se sigue satisfaciendo que hay un corrimiento al rojo gravitacional. ¿Qué más? Salvo un factor. Bueno, que en la parte angular no podrías quitártela, o para que conservas la parte angular. ¿Acá? Por simetría podrías hacer de
por simetría. Pero yo quiero interpretar qué exactamente, o sea, cómo interpreto la coordenada teta y phi. Entonces, pues no las quiero hacer cero, quiero saber qué me están diciendo. Entonces, en este caso no quiero ponerlas como cero. ¿Sí? Porque en Schwarzschild obtuve que, bueno, aquí me faltó ponerla explícitamente, pero pues en Schwarzschild obtuve que era exactamente teta y phi, las podía interpretar como coordenadas de una esfera. ¿Sí? Entonces no quiero hacerlas cero. En las otras sí, porque ya estoy analizando otras cosas. Le estoy analizando las coordenadas temporales y ya, ¿sí? Sí. Listo. Ahora sigue la coordenada radial. Entonces, para la coordenada radial vamos a tomar la longitud propia, que también es la longitud que mide un observador, este observador que tenemos ahí. Esta vez va a tener T0, θ0 y φ0, de tal manera que de t, de teta y de phi sean 0. Y obtenemos este elemento de línea y ese elemento de longitud propia. Esta es para Schwarzschild. Ahora, para Q obtenemos esto. En este caso fui más rápido, ¿no? De una vez puse que se obtenía para cada uno. Y nuevamente, fíjense que en ambos casos, cuando tomamos R muy grande, vamos a obtener que esos términos tienden a 1, ¿no? Miren, aquí, este término muere, o sea, va a 0. Y aquí este término también. Entonces tenemos 1 a una potencia que es 1. Entonces obtenemos la igualdad que está aquí abajo. Entonces podemos interpretar la coordenada radial como la longitud propia de un observador asintótico. ¿Listo? Me falta una cosa. La diferencia respecto al caso anterior es esta potencia de -1, solo Schwarzschild. La diferencia es el -1. Entonces, ya no vamos a tener dilatación temporal, sino contracción, contracción de longitudes gravitacional. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en la métrica Q también tenemos esta contracción? Y bueno, la respuesta es que no, porque este término de acá afecta eso y en realidad podemos tener ambas cosas en general para un cubo arbitrario. Otra cosa interesante es que la longitud propia en el caso de Schwarzschild del observador asintótico, no importaba en dónde tú estuvieras, ibas a obtener la misma longitud propia. En este caso, ¿por qué? Porque no depende del ángulo, pero en este caso sí nos va a depender del ángulo. Entonces, si nuestro observador asintótico depende de que el ángulo lo esté mirando, como, no sé, el centro, va a medir una longitud propia distinta. Entonces, pues es algo interesante. Y bueno, ahora vamos a pasar con otra característica que van a ser los momentos multipolares. Y esto va a contar mucho del tema porque pues, es complicado definir los momentos multipolares en relatividad general. Siempre en newtoniana o en electromagnetismo lo que hacíamos era coger nuestro campo y hacer una expansión. Entonces, cuando expandíamos los coeficientes de nuestra expansión, decíamos que eran los momentos multipolares. Ahora, bueno, en relatividad general el problema es que expandimos. En gravedad linealizada, por ejemplo, tenemos ahí un campo que podemos expandir, pero en estas métricas no es posible generalizar estas expansiones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a tratarlos? Es un tema muy, muy complicado y lo realiza Gerosh en varios de sus artículos. Gerosh lo realiza para espacios-tiempos asintóticamente planos, estáticos, o sea que se comporten muy bonito, ¿no? En nuestro caso, nuestro espacio-tiempo es asintóticamente plano, estático, entonces pues utilizamos lo que hizo Gerosh. Pero existen muchas otras formas en que se generaliza los momentos multipolares y existen muchos autores que se encargan de hacer que esas definiciones en realidad como que hagan como que catch, conecten y que no se contradigan una con la otra. Y existen muchas referencias respecto a ello. En nuestro caso vamos a utilizar la definición de Gerosh. Entonces
Les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Entonces la idea es que tenemos un espacio-tiempo asintóticamente plano. Entonces antes estábamos hablando de infinitos asintóticos coordenados, porque cogíamos una coordenada y la tendíamos a infinito. Pero en relatividad, pero aquí queremos hacer la cosa como más general. ¿Qué pasa? Que queremos, ¿se acuerdan cuando les dije que bajábamos a las cartas? Queremos que nuestra descripción no dependa de las cartas. Cuando nosotros tendemos una coordenada de infinito, está dependiendo de las cartas. En Schwarzschild no importó porque pues ya estábamos en una coordenadas específicas y pues podíamos mirar un límite en el infinito de una coordenada específica, ya estábamos parados en una carta. Pero aquí queremos hacer la definición más formal. Entonces, la definición de un espacio-tiempo asintóticamente plano va a darse con vectores de Killing. Vamos a mirar, ¿cómo era? Vamos a querer que sea más general, así. Vamos a querer que sea más general y para ello vamos a hacer una transformación conforme. Entonces, ¿qué es una transformación conforme? Cogemos nuestra métrica, bonita, chiquita, le multiplicamos un factor al lado que no trae problemas extra y a esa nueva métrica le llamamos una métrica conforme. Y a partir de esa métrica, entonces, ¿qué hace esa métrica? ¿Por qué cogemos una nueva métrica? Lo que hace esa nueva métrica es que estos bordes infinitos que no estaban incluidos en nuestro espacio-tiempo antiguo, los trae como al cero, prácticamente, o los incluye en nuestro nuevo espacio-tiempo. Entonces, los cálculos que antes no podíamos hacer en regiones asintóticamente planas, ahora los podemos hacer, porque construimos un nuevo espacio-tiempo de tal manera que el infinito se incluye. ¿Listo? Y entonces, en ese infinito podemos hacer cálculos, podemos ver que las cosas funcionan bien, que todo es suave, que sus derivadas son suaves, y así se define el espacio-tiempo asintóticamente plano. Entonces, entonces lo que dice Gerosh es que cuando nosotros definimos momentos multipolares en espacios-tiempos curvos, dependiendo, por ejemplo, bueno, se pueden mezclar y pueden haber comportamientos extraños muy cerca de donde hay deformaciones del espacio-tiempo. Entonces, mejor los definimos allá afuera, de tal manera que siempre se comporten igual. ¿Listo? Y bueno, así se calculan. En el trabajo que realizamos encontramos el monopolo y fue muy, muy, muy complicado. Entonces, pues ya el momento cuadrupolar ya no lo calculé y más bien expliqué sus consecuencias físicas. ¿Listo? Aquí no voy a mostrarles toda esa talacha, pues para no complicar con el asunto. Entonces, para entender un poco físicamente el monopolo, necesitamos también ver un poquito de integrales de Komar. Las integrales de Komar fue una forma también de generalizar la noción de energía en mi espacio-tiempo. Entonces, realizando ese cálculo para Schwarzschild, la integral de Komar da m. Entonces decimos que m en realidad sí es como la masa que produce la deformación gravitacional. Ahora cuando lo realizamos para nuestro espacio, nuestra métrica Q, obtenemos esto. Y pues cuando Q es 0, pues recuperamos m en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Entonces podemos decir exactamente que el monopolo se debe a toda la cantidad de energía que hay, como que sí tiene sentido que este sea el monopolo. El Killing es el temporal. Y también puedes obtener integrales de Komar como momento angular con el Killing de phi. Y si quisiera igual de las transformaciones conformes se puede poner también. Uy, este sí no lo miré, ese sí no lo he visto, sí se puede poner. A ver. Yo supongo que sí, porque es para cualquier vector de Killing. ¿Sí? Y bueno, el de Killing temporal pues está asociado a la energía, ¿no? Entonces pues por eso tiene un poco de sentido. No puse los de Killing como angulares porque dan 0. Como esto no está rotando, entonces pues dan 0. Entonces no me dan información extra. En ambas dan 0, en Q y en Schwarzschild. Hay una expansión multipolar, algo así. Da una simetría, solo le pides que sea asintóticamente plano. Y
Y solo con asintóticamente plano puedes obtener momentos multipolares. Solo con eso. Solo en un espacio-tiempo asintótico. Asintóticamente plano, según la formulación de Gerosh. Ah, ok, ok. ¿Sí? Bueno, en realidad todas las que yo vi tenían mínimo asintóticamente plano. Gerosh aparte pedía que fuera estático, pero no vi otras que no tuvieran asintóticamente plano. Y esto en las integrales de Komar sí son un caso mucho más particular porque piden que haya un vector de Killing. Lo interesante de esto es que nos da lo mismo que que obtuvimos antes, ¿no? Que el monopolo. Pero entonces el monopolo debería ser algo como la suma de todas las integrales de Komar que puedas hacer. O sea, por cada simetría hay como una integral de Komar, ¿no? No, solo la equivalente como a la temporal, ¿no? Porque es la energía. Ajá. Sí, creo que me estoy yendo muy lejos. ¿Por qué? Porque No, o sea, es que estaba pensando que tal vez podía haber otras expansiones así que no necesariamente fueran como energía, pero ya no sé qué interpretación tenga. sí, bueno, lo que yo entendí era que tienes... sí, es que se me olvidó mencionar eso. Cuando nosotros encontrábamos la expansión multipolar para Newton, la podíamos ver como los coeficientes de la expansión o también como términos de una transformación conforme. Entonces, en este caso, en relatividad general, se hacen como términos de una transformación conforme. No sé si eso ayude. ¿Sí? Ok. Si no recuerdo bien que sea el espacio-tiempo que sea estático, quiere decir que tenemos un campo de Killing temporal, ¿no? Entonces, como que sí tiene sentido que la integral de Komar solo funcione para espacios-tiempos estáticos, ¿no? Porque si estás calculando una energía del espacio-tiempo y el campo de Killing temporal es el que asociamos a la energía. También se definen sin... Pero creo que también se definen sin esa simetría. También hay nociones que generalizan, pero la más sencilla es esta con una simetría. Bueno, solo me entró la duda porque dijiste que Gerosh pedía aparte que fuera estático, ¿no? Ajá. Es que no es sí solo sí, ¿no? O sea, puede haber uno temporal aunque no sea estático. Pero de estático siempre implica que hay uno temporal. Ajá. Sí. Listo, entonces tenemos la interpretación del monopolo. Ahora la del cuadrúpolo. La del cuadrúpolo es más interesante. Entonces, mentiras, es también interesante, ¿no? Tenemos, este es el término y tenemos estas condiciones. Si Q es mayor o igual que 0, bueno, se me olvidó decir algo. ¿Se acuerdan que les dije que Q siempre debería ser mayor que menos 1 y que había un argumento físico? Bueno, aquí está. Ajá, si no, hay energía negativa. Y pues estamos en relatividad general, ahí no. Listo, entonces cuadrupolo. Entonces, aunque sea mayor que menos 1, también podemos tener valores negativos de Q. Y dependiendo si los valores son positivos o negativos de Q, el cuadrupolo puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, tomamos R y phi. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a trabajar un poquito más con la métrica y vamos a ver qué pasa cuando se cumplen estas dos condiciones. Y vamos a intentar asociarlo con esta distribución cuadrupolar, con este cuadrupolo M2 que se obtiene. Entonces, cuando R y phi son constantes, partamos de una métrica esférica, normalita, o sea, una métrica sin meterle el término temporal. Si ponemos R y phi constantes, obtenemos eso que está ahí. Y obtenemos una noción de longitud de arco, ¿verdad? Entonces esa noción de longitud de arco, vamos a ver qué pasa con esta noción de longitud de arco en la métrica Q. Entonces vamos a tomar el mismo observador, t igual a t0, y obtenemos esta ecuación grande de aquí, y queremos ver qué tanto cambia la longitud de arco en nuestra métrica Q. Y entonces esta ecuación no se puede solucionar. La idea sería solucionarlo para un Q como general, pero pues no se puede. Y entonces lo que vamos a hacer es graficar el ds de Q y ver qué obtenemos. Entonces estas son las cosas que obtenemos.
Recordemos que para Q igual a 0 es Schwarzschild, siempre Q igual a 0 es Schwarzschild. Entonces aquí está Q igual a 0, Qs positivos y Qs negativos. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, miremos para Qs positivos, tenemos que en el ángulo θ igual a 0, que es el ángulo polar respecto a z, el ds de θ es más grande que para Qs negativos. Entonces, la interpretación que le dimos a esto fue que el ds para un mismo ángulo, 45 y 45, de distribuciones prolatas van a ser más grande que para distribuciones oblatas. Y entonces la interpretación física que se le da al cuadrupolo es que para Qs positivos vamos a tener distribuciones prolatas y para Qs negativos distribuciones oblatas, de tal manera que en Q igual a 0 recuperamos la simetría esférica. Listo, entonces eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta para más adelante, que de alguna forma pudimos a ese objeto abstracto, esa métrica Q abstracta, pudimos ponerle algo físico, que si no se podría describir una distribución de masa con alguna distribución extraña, ¿no? Ya no perfecta como la de Schwarzschild. Entonces ahora vamos con las propiedades geométricas. No sé si tengo acá, sí. Vamos a mirar qué simetrías hay. Como ya lo mencioné, tenemos la simetría en el ángulo, la coordenada angular φ y en la coordenada temporal t. Pero tenemos una extra y es una simetría de reflexión respecto al plano ecuatorial. Entonces, yo quise ponerla así muy gráficamente para que se entienda completamente. Supongamos que este es el eje Z y este es mi ángulo θ. Y entonces quiero que mi función f sea igual en x, ¿cómo era? Bueno, tenemos que, voy a llamarle x a este ángulo de acá, el complemento de θ, y la relación entre x y θ es la que está ahí arriba. Entonces mi función evaluada en pi medios menos x, es decir, en pi medios menos x tiene que ser igual, aquí, pi medios menos x tiene que ser igual a mi función evaluada en pi medios más x, para que haya una simetría respecto al plano ecuatorial. Utilizando la primera relación obtenemos que la simetría se da cuando θ se cambia por pi medios menos θ. Entonces es una transformación de reflexión, y como mi métrica solo tiene dependencias respecto a θ de seno de θ cuadrado, pues se satisface, ¿no? Ahí está la cuentica. Y entonces tenemos una simetría extra. Listo, entonces eso respecto a las simetrías, y ahora vamos a hablar de algo que se llama los diagramas de inmersión. Entonces pues en este sí voy a hacer las cuenticas porque no son muy complicadas, y aparte nos muestran la gráfica que todo el mundo ve de la deformación del espacio-tiempo como una sábana. Entonces por eso me pareció interesante ver el diagrama de inmersión. Entonces vamos a iniciar considerando un elemento de línea espacial, este de acá, y lo vamos a considerar en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Y entonces vamos a suponer que esta coordenada z va a tener dependencia de ρ. Entonces podemos hacer aquí una regla de la cadena. ¿Listo? Y entonces escribir este elemento de línea de esta forma, que es simplemente poner el de z, nada complicado. Factorizamos el de ρ cuadrado y obtenemos este factor aquí. Listo, entonces ahora consideramos un elemento de línea general, que en nuestro caso puede ser Schwarzschild o métrica Q, uno general. DL igual a un término que le vamos a poner el nombre de HRR y HFIFI. Vamos a identificar la coordenada phi con la coordenada alfa, de tal manera que obtenemos que ρ cuadrado es igual a HFIFI. Y aparte de eso, vamos a considerar que R va a también depender, vamos a hacer este mismo truco de acá, R va a depender de ρ, hacemos regla de la cadena
y podemos igualar este término con este término. Y obtenemos eso. ¿Cuál es la idea? Que tenemos un espacio cilíndrico y queremos intentar visualizar en ese espacio plano cilíndrico cómo se deforma esta coordenada radial. Entonces, haciendo las respectivas cuentas, simplemente pasar al otro lado, sacar raíz, obtenemos una relación entre z, que era nuestra coordenada cilíndrica inicial, y r, que es nuestra coordenada de nuestro espacio-tiempo pues específico. En Schwarzschild vamos a tomar la parte espacial de Schwarzschild. Entonces vamos a decir quién es este de acá, ¿no? Este era general, ahora vamos a tomar qué pasa en Schwarzschild. Entonces en Schwarzschild tomamos ese de ahí, tomando el plano ecuatorial. Entonces nos paramos en el plano ecuatorial a ver qué pasa. Y reemplazando simplemente términos en la expresión general que obtuvimos antes, llegamos a esto. Operando y esto, pues se llega a que z es proporcional a la raíz de r y una constante de integración. Entonces, ahora vamos a graficar. Entonces, eso es lo que se obtiene. Pero al inicio dijimos que esto es simplemente la ecuación de la raíz, ¿no? Pero como tenemos simetría en el ángulo phi, pues eso es válido para todo ángulo. Entonces podemos sacar la gráfica B. Y entonces esa es la gráfica que siempre vemos, ¿no? Sin embargo, aquí los ejes están muy grandes, pero aquí no incluimos aún r igual a 2m ni r igual a 0, ¿no? Esos están eliminados. Ahora, en la métrica Q hacemos exactamente lo mismo, solo que pues tampoco se puede, no da una expresión como bonita, no se puede hacer analíticamente, y entonces le ponemos a matemática que nos solucione esta ecuación y que nos la grafique. Y entonces obtenemos algo muy parecido. Aquí está en azul la métrica Q y en un naranja está la métrica de Schwarzschild para un valor de Q cualquiera. Parecen muy iguales, ¿no? Me dice, bueno, es prácticamente lo mismo el diagrama de inmersión. Pero si uno hace un acercamiento a esta zonita de acá, obtiene un cambio de concavidad. Algo que a mí me pareció muy interesante. Sin embargo, mi profe dijo que era quizás un problema numérico. Entonces, pues quién sabe, ¿no? No sé aún por qué se tenga este cambio de concavidad, pero me parece un cambio importante que no se puede obviar. Ahora grafiquemos para varios valores. Bueno, hubo algo que se me olvidó decirles, que ya dijimos que para Q igual a 0 se obtiene Schwarzschild. Pero ¿qué pasa con Q igual a menos 1, ¿no? Nuestro límite. ¿Cuál es Q igual a menos 1? Pues este término elevado a la 0 pues da 1, elevado a la 0 da 1, elevado a la 0 da 1, y... menos 1, ¿no? Entonces haciendo las cuentas, haciendo todas las cuenticas, obtenemos la métrica de Minkowski. Entonces Q igual a menos 1 es Minkowski. Entonces me acordé porque en este diagrama de inmersión lo bonito es que es Q menos 1. Q menos 1 es que no existe esta deformación de la coordenada radial R, ¿sí? No existe esta deformación. Entonces me pareció bonito. Q igual a 0 es Schwarzschild, es esta de acá. Y pues ahí hay varios que no se notan, pero ahí están. Todas coinciden en un punto, pero no es porque así sea, sino porque como hay una constante de integración, pues puse que todas iniciaran desde ahí y pues solucionar. Y listo, ese es el diagrama de inmersión. Ahora lo miramos para todo ángulo y para un Q arbitrario escojamos, por ejemplo, Q igual a 4 y obtenemos esto, que es la gráfica que siempre nos muestran en todos lados, ¿no? Otra cosa a comentar era que para Qs cada vez más grandes la deformación se hace cada vez mayor, ¿cierto? Ahí se ve que va aumentando Q y va aumentando cómo cambia esta coordenada radial. Listo, entonces viene
viene un tema importante que son las singularidades. Entonces, vamos a ver qué pasa con este R igual a 2m y este R igual a m. Bueno, ahí la puse porque quizás se me había olvidado decirles. Ok. Entonces, existen muchos tipos de singularidades. El primero que hay que mencionar es la singularidad coordenada. Resulta que pues, a veces tú escoges mal tu sistema coordenado y tú te cambias a otro sistema coordenado, otra carta, y ya no está esta singularidad. Entonces, esta cosa extraña que ve en la métrica pues no es real, no es física, sino simplemente se ve a la elección que tú tomaste. Eso se llama singularidades coordenadas. En el caso de la métrica de Schwarzschild, R igual a 2m, este problemita que teníamos acá es una singularidad coordenada. Uno encuentra que en efecto existe un cambio de coordenadas en el que ya no aparece como que no hay problemas en esta superficie, hipersuperficie. Listo. Sin embargo, en la métrica Q esto no va a ocurrir. Entonces vamos a tener 4 singularidades. R igual a 0, R igual a 2m, que son las dos heredadas de Schwarzschild, y vamos a obtener estas dos extras. Dijiste que en la métrica Q, 2m sigue siendo coordenada o no? Entonces esa es la pregunta. ¿Qué pasa en la métrica Q? Entonces, no, ahorita respondo esa pregunta. Bueno, no sé con qué iniciar. Iniciamos viendo que esta singularidad de R3, cuando el coseno es máximo, cuando vale, bueno, el valor máximo es 1, entonces quedaría 2m, 1 más 1, y aquí también quedaría 2m cuando coseno es igual a menos 1. Entonces la singularidad que engloba todas, el radio más grande va a ser R igual a 2m, ¿no? Entonces esta va a incluir a las otras dos más pequeñitas. Y entonces otra forma de definir una singularidad es a partir del escalar de Kretschmann. Entonces, ¿qué es el escalar de Kretschmann? Entonces, para entender qué es el escalar de Kretschmann, pues primero debemos entender qué es el tensor de curvatura de Riemann, que es este R mu nu alfa beta. Y para entender qué es este R mu nu alfa beta, me pareció que lo más ilustrativo era este dibujito. Resulta que que se define el tensor de curvatura de Riemann a partir del transporte paralelo. Entonces cogemos un vector apuntando en una dirección cualquiera y lo trasladamos paralelamente y llega rotado a un cierto ángulo. Si tenemos un espacio-tiempo plano, digamos, imaginemos, no sé, este eje y este eje, un vector transportado sobre una curva cerrada va a llegar igual que como se fue. Entonces el tensor de curvatura de Riemann nos va a decir que nos va a dar nociones sobre exactamente eso, ¿no? La curvatura de nuestro espacio-tiempo. Entonces va a ser muy útil para saber las singularidades que hay en el espacio-tiempo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué no escogemos que nuestras singularidades sean cuando diverge el tensor de curvatura de Riemann? Pues porque necesitamos algo que sea covariante, es decir, que no dependa de la carta en donde estamos. Entonces, este objeto de acá, esta contracción de este objeto de acá va a ser covariante, no va a depender de las coordenadas en que estemos y nos va a hablar como de la naturaleza intrínseca de las singularidades. Entonces vamos a utilizar K como un tipo de singularidades que van a ser singularidades de curvatura. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que no importa en qué sistema de coordenadas estemos, va a haber algo que está ocurriendo ahí que va a ser una singularidad. El espacio-tiempo como tal tiene propiedades difíciles y vamos a tener que tener cuidado con esas regiones. Entonces pues bueno, entonces iniciamos a calcular el escalar de Kretschmann en la métrica Q y obtenemos esto, que está bien feo, ¿no? Y lo que es más feo es que no es completo, también le falta este término de acá. Y pues, pero bueno, lo que nos interesa es dónde diverge, es decir, los ceros de la parte en donde está dividiendo. Entonces vemos que nuevamente obtenemos un 0 cuando R es igual a 0, o sea,
esa divergencia se queda. Pero obtenemos un nuevo cero. Aquí, R igual a 2m. Entonces tenemos que, en efecto, R igual a 2m es una singularidad de curvatura. Sí, ¿qué más tengo que decir ahí? Entonces, lo importante de notar es que no hay más superficies que contengan a R igual a 2m, ¿no? Las otras dos, R3 y R4 que había mencionado antes, están dentro de R igual a 2m. Y eso es problemático. Entonces voy a guardar ahí las singularidades y vamos a graficarlas. Entonces, R igual a 2m, pues simplemente esta de acá. Aquí está R3 y por ahí está R4. Como esto es para todo ángulo, entonces pues nuevamente hacemos nuestra gráfica para todo ángulo phi. Y estas son las singularidades. Aquí está R3 y R4. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Las singularidades traen problemas a la estructura causal de nuestro espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Que se pierde la predictibilidad de la física. Necesitamos que nosotros podamos predecir cosas. Las singularidades traen problemas a la hora de predecir cosas, cuando se hace todo un estudio de la estructura causal. Entonces, en Schwarzschild hay una solución a esto, y es que ese R igual a 2m, que sabemos ya que no es una singularidad, encontramos que también tiene ciertas características interesantes, y es que es un horizonte de eventos. Este horizonte de eventos tiene propiedades muy, muy interesantes, pero como no quería poner como la definición matemática, preferí mostrar a Gargantúa y la sombra del agujero negro, que fue una imagen nueva, ¿no? Entonces, ¿qué es el horizonte de eventos? Es una región donde la velocidad de escape es mayor a la velocidad de la luz. Entonces, nada puede escapar de esta región. La velocidad de escape, bueno, y si alguno no sabe qué es la velocidad de escape, pues es la velocidad necesaria para que un objeto pueda salir y nunca más volver. Es decir, una trayectoria abierta que pueda llegar al infinito, a la región asintótica. El horizonte de eventos es una región a partir de la cual ya la velocidad de escape es mucho mayor a la velocidad de la luz, y como sabemos que nada puede viajar más allá que la velocidad de la luz, pues nada puede escapar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? R igual a 2m en Schwarzschild es un horizonte de eventos. Entonces, pues prácticamente no nos está dando información sobre la singularidad de R igual a 0, ¿no? Como que nos oculta qué ocurre en la singularidad, pues. Entonces, vamos a hablar de la hipótesis de censura cósmica. Entonces, hay muchas cosas que decir respecto a ello. De hecho, bueno, es algo muy, muy interesante. Tenemos inicialmente teoremas de Hawking y Penrose que nos dicen que las singularidades llegaron para quedarse. Es decir, con condiciones no tan difíciles de cumplir, los espacios-tiempos pueden llegar a tener singularidades. Esto es muy importante porque en Newton, nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, ¿en Newton hay singularidades? Y entonces la respuesta es, bueno, sí, pueden haber singularidades. Consideren un cascarón de polvo esféricamente simétrico y déjenlo evolucionar. Ese cascarón va a evolucionar hasta llegar a una singularidad. Entonces sí tenemos singularidades en Newton, pero la diferencia es que cuando en Newton cogíamos y perturbábamos un poquito este cascarón, el sistema ya no evolucionaba en una singularidad. Entonces se dice que en Newton tenemos singularidades, pero debido a la alta simetría del sistema. Si no hay tanta simetría, entonces ya no hay singularidades. Entonces en Newton no hay problema con singularidades. Pero en relatividad general, estos teoremas de singularidad demostraban que no se debe a la alta simetría del sistema de Schwarzschild, por ejemplo, que es altamente simétrico. No se debe a ello, sino que en realidad el sistema va a evolucionar a una singularidad. Por ejemplo, la singularidad de R igual a 0 puede producirse, y físicamente también existe como una base física, que es el colapso gravitacional total,
que sustenta que en realidad existe una singularidad. Entonces, pues nada que hacer, hay singularidades, pero pues, ¿y la causalidad? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de predecir, de predecir las cosas? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, otros autores argumentan que no hay problema, o sea, la singularidad debe darse a distancias muy, muy pequeñas, y entonces en realidad están del orden de la longitud de onda de Planck, y entonces podría darnos pistas sobre la cuantización de la gravedad, ¿no? Si nosotros pudiéramos medir no sé, ver efectos de qué produce estas singularidades, pues podríamos tener pistas. Pero pues existe algo llamado la hipótesis de censura cósmica que dice que no podemos tener pistas porque es la solución de Penrose, porque cada vez que tengamos una singularidad vamos a tener un horizonte que lo cubra y ya no vamos a tener información sobre esta singularidad. Aparte de no tener información, vamos a solucionar el problema de la causalidad. La formulación matemática de este teorema es bastante compleja y muchas personas han buscado métricas que sean contraejemplos. Es una hipótesis, y es una hipótesis porque hasta el momento no se ha encontrado una demostración formal para ella, como sí pasó con las singularidades, ¿no? Las singularidades sí hay una demostración formal que dice, ahí están. Y entonces, cuando empezaron a encontrar contraejemplos de esta hipótesis, pues Penrose dijo, bueno, no todo espacio-tiempo, un espacio-tiempo físico. Los espacio-tiempos físicos siempre van a tener horizonte de eventos, de tal manera que vamos a esconder nuestra singularidad. Entonces, bueno, ¿qué tan cierto es esto, no? Entonces, bueno, esto es lo que les digo, ¿no? La hipótesis de censura cósmica dice que para toda singularidad hay un horizonte de eventos. Entonces, la pregunta es, ¿la métrica Q es un contraejemplo? Fíjense en que tenemos que R igual a 2m se volvió una singularidad, ¿no? Y ya no tenemos ninguna estructura adicional, algo que la cubra, no, nuestra métrica no nos da información extra sobre ello. Entonces la pregunta ¿es un contraejemplo? Entonces, para que sea un contraejemplo, tenemos que ver si es físicamente posible que ocurra. Entonces, por eso fue toda la construcción de los momentos multipolares, para ver qué tan físicamente posible era. Entonces, resulta que los agujeros negros se definen como objetos que colapsan totalmente y que tienen un horizonte de eventos. Entonces, pues no puede ser, la métrica Q no puede ser un agujero negro porque pues tiene que tener un horizonte de eventos. Entonces, ahí no pasó nada. Pero cuando el agujero negro se crea por un colapso, ¿no? Total. Entonces, primero inicia con la predicción de radiación de fotones, después la de electrones, después la de neutrinos y quarks, y pone el agujero negro. ¿Y qué tal que, pero esta métrica no puede describir el colapso gravitacional total porque no hay ninguna razón física para creer que, pues porque queda una distribución, ¿no? Porque queda una distribución arbitraria de masas si hay un colapso gravitacional total. ¿Sí? Entonces eso se debería perder. Es decir, por ejemplo, en la métrica de Kerr, para los que la conozcan, es una métrica que está rotando, y entonces en esta métrica se obtiene una singularidad como oblicua. Y esta singularidad tiene un fundamento físico que es la rotación. La rotación te da esta distribución, pero nuestra métrica Q dijimos desde el inicio que era estática. Entonces, ¿qué la fundamenta físicamente? Entonces, como colapso gravitacional total, pues quedaría descartada. Pero ¿qué tal si describe un estado transitorio de un colapso gravitacional total? Pues podría ocurrir, ¿verdad? Pues no sé, es una posibilidad. Y también la otra es objetos compactos. ¿Qué son objetos compactos? Son estos objetos que tienen una gravedad muy grande, que son estrellas de neutrones y... creo que tengo... Sí. Esta es una estrella de neutrones. Sí, es una estrella de neutrones. Que son objetos con mucha masa, de tamaños pues, que astrofísicamente pues, son muy pequeños, ¿no? El tamaño de la Tierra es un tamaño astrofísicamente pequeño. Y estos objetos que tienen tanta gravedad podrían ser descritos
pues por la métrica Q. También podemos describir objetos como la Tierra. La siguiente parte del trabajo que desarrollé en licenciatura fue intentar ver qué tanto podríamos describir la Tierra con esta métrica, con todo un estudio a partir de geodésicas y un Q específico para la Tierra, entonces también podríamos utilizarla. El problema de esto es que R igual a 2m es una distancia muy pequeña, muy cerca de tu singularidad. Entonces cuando tienes este tipo de objetos ya estás cubriendo la singularidad, entonces el problema se quita. Entonces pues no ayudaría. Entonces ¿cuál podría ser la solución? La solución podría ser generalizaciones a la métrica Q. Entonces generalizaciones a la métrica Q son métricas que tienen una distribución multipolar que aparte tiene rotación. En realidad actualmente existen, creo que solo esas, existen 5 métricas que violan la hipótesis de censura cósmica. Entonces la idea es preguntarse, bueno, si no hay demostración aún, si no hay una demostración formal, pues intentemos ver si hay un contraejemplo que nos diga que eso en realidad está pasando, ¿no? Después de todo nadie creía que existían los agujeros negros y pues sí existen. Entonces bueno, en resumen, finalmente ya para terminar, la métrica Q puede describir un estado transitorio del colapso gravitacional de una distribución de materia no uniforme, que son los momentos multipolares, o el espacio exterior de otros cuerpos, como objetos compactos o objetos más generales, y teniendo en cuenta pues, que no hay rotación, ¿no? Entonces sigue siendo una simplificación muy grande. Bueno, pues ya para terminar, conclusiones. La métrica Q viene de una métrica más general, la métrica de Weyl. Posee 2 parámetros, uno asociado con la masa del objeto que genera la curvatura y el Q, el parámetro Q multipolar. Describe el exterior de un objeto con una distribución arbitraria de masa y lo que me pareció a mí más interesante y la razón por la que me gustó estudiarla es que podría ser un contraejemplo para la hipótesis de censura cósmica de Penrose. Y ya. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Yo sí tenía una, pero no sé qué también formular este. Okay. Depende de que también haya entendido la métrica Q. Okay. Pero, por ejemplo, para radios menor que 2m, no podemos saber si, dado el horizonte de eventos, o que, por ejemplo, en objetos como la Tierra es una distancia muy pequeña, no podemos saber si la que mejor describe es Schwarzschild o Q, pero para a radios mayor que 2m, la manera experimental de verlo sería ver cómo se mueven los objetos en geodésicas para ver si lo describe más a detalle Schwarzschild que Q. Ajá. Okay. Sí, básicamente es eso, pero la idea de radios mayores a 2m es que pues ya no podrías tomarla como un contraejemplo para la hipótesis de censura cósmica, ¿no? Porque ya no hay singularidad desnuda, tu cuerpo está cubriéndola, entonces ya adentro es una métrica completamente distinta. Pero, por ejemplo, las gráficas que nos mostraste de las sábanas eran distintas, ¿no? Entonces la curvatura es distinta para radios mayor a 2m. Entonces la aceleración geodésica debería ser distinta por fuera para una métrica Q que para una Schwarzschild. Sí, se puede utilizar para, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Sí se puede utilizar para mirar geodésicas y ver pequeñas diferencias, pero solo para objetos como más grandes. Para objetos compactos no, porque no hay nada que te diga que tu colapso gravitacional total tenga una distribución multipolar. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, no sé si entendí bien, pero entonces una de las ventajas de la métrica Q es que puedes hacer como una clase de homotopías al infinito, o sea, como una especie de conexidad simple en tu espacio-tiempo. Pues no es como una ventaja como tal. Son espacios-tiempo asintóticamente planos, es decir, que puedes llegar al infinito y esto ocurre en muchos espacios-tiempo, Kerr, Schwarzschild, los demás. Bueno, hay muchos espacios-tiempos que en general puedes llegar al infinito, entonces no lo vería como una ventaja. Bueno, es una ventaja porque los cálculos se vuelven muy fáciles,
pero hay varios que satisfacen ello. Se me olvidó mencionar que esta cosa de los momentos multipolares es algo muy importante porque aunque las ecuaciones de campo de Einstein son muy complicadas, muy complicadas, me comentaba mi profesor, es que es una de las ecuaciones que más soluciones tiene. Hay un libro completo, por ahí está la referencia, de soluciones exactas a las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces ahora el problema no es encontrar soluciones, sino entender físicamente qué nos están diciendo estas soluciones. Entonces es una forma de verlo, por eso hay tantos esfuerzos respecto a los momentos multipolares. Estos R3 y R4, ¿sabes que son singularidades físicas? No son singularidades físicas porque no están en el escalar de Kretschmann, pero sí tienen características interesantes, son horizontes de Killing, superficies nulas, son hipersuperficies nulas, ajá. El Killing que era temporal, cambio, o al revés. Ahí está. Así es. ¿Qué motiva más o menos a estudiar métricas de Weyl? ¿Qué motiva a estudiar métricas de Weyl? Pues la simplificación que tienen, lo que te digo, que en esa época, espérate, la busco. No, ¿cierto? Aquí. En realidad es básicamente lo que mencionaba antes, que intentaron encontrar muchas soluciones y cada vez soluciones más generales. Entonces la motivación es qué es solución de las ecuaciones de campo de Einstein, básicamente. Y pues sus simetrías, ¿no? Que hay varios objetos astrofísicos que podrían satisfacer estas simetrías. Vale. ¿Puedes solo poner tantito otra vez las diapositivas de las últimas donde graficas 2m para la métrica Q? ¿Las de las singularidades? Ajá. Creo que la graficas. ¿Está? Sí. Ahí, o sea, si en el caso de la métrica Q 2m es física, o sea, estaría súper rarísimo porque entonces como que 2m ya no es parte de tu variedad. Ajá. O sea, ya no es parte del espacio físico, pero entre 2m y 0 sí tendrías espacio Sí, podrías físico, hacerlo. no Ni sé, siquiera pero- entre... Sí, exacto, hasta acá. o sea, Está como que rarísimo. dos espacios tiempos separados. Rarísimo. Pues yo me puse a hacer toda la cuenta de qué exactamente eran estas hipersuperficies, descubrí que son nulas e intenté ver si eran hipersuperficies de Killing, es decir, que tienen un vector de Killing ortonormal, y pues no son de Killing, y cuando le mostré a mi profe eso me dijo, no, igual, ¿para qué quieres saber qué pasa aquí adentro si ya no puedes ni siquiera pasar? Esto ya es una singularidad. Entonces, pues no, quédate aquí porque pues ya no podemos ni siquiera entrarnos, ¿no? Entonces, pues es como... No existe, por ejemplo, en Schwarzschild sí podíamos entrar porque existía esa transformación de coordenadas que nos quitaba esa singularidad, ¿no? Y aumentábamos el rango de las coordenadas en Schwarzschild, pero pues aquí ya no se podría. Igual sí es interesante, ¿no? Que adentro se pueda. O como en Kerr, que está esta ergósfera. Ajá. Pero pues aquí ya no, ya. Ahí te mueres, ahí te quedas. Bueno, ya solo tengo otra duda más. Pusiste la gráfica donde gráficas Q igual a -1 y es una constante. El Ajá, Minkowski. diagrama de inversión. Sí. Y como habíamos dicho que Q no podía ser negativo, esto significaría que... No, hemos dicho que Q tiene que ser mayor o igual que -1. Pero puede ser igual. ok. Puede ser igual porque pues en Minkowski pues es 0, ¿no? No ponemos nada que deforme nuestro espacio-tiempo. Okay, sí. Entonces pues no habría problema en poner Q igual a -1. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? Si no, agradecemos de nuevo. Gracias. Gracias.